Hola a todos, esto es Tertuleando, yo soy Tulio y hoy en nuestra sección de lecturas brutales de autores brutales me puse la camisa literalmente del autor que vamos a leer, que es este autor que me encanta, que es este señor que está acá, el señor Daniel Samper Pisano, y vamos a leer su breve historia de este puto mundo, que es este libro que está acá, Breve Historia de este puto mundo, de Daniel Samper Pisano. Este autor, este periodista, más que escritor, este periodista que ha escrito de todo tipo de temas, desde los más serios. Creo que cuando hace muchos años él lideró la unidad investigativa del Tiempo, pero se le conoce mucho por sus columnas de humor, por sus columnas donde trata incluso temas serios, pero con dosis de humor impresionante. Es una de las grandes leyendas vivas del periodismo en Colombia. Y este libro, esta breve historia de este puto mundo, nos habla de la historia de la humanidad desde que surgió el ser humano hasta la modernidad. Coge los imperios, coge lo griego, lo romano, coge Atila el Huno, coge mil cosas y lo hace con ese toque maravilloso que él tiene. Y les vengo a leer precisamente el Imperio Romano, que es uno de mis favoritos. Entonces los dejo con el señor Daniel Samper Pisano y esto que es Breve Historia de este puto mundo. El capítulo dice: chiquitos pero matones. Roma, allí queríamos llegar Eneas y yo. La fundación ocurre en el año 753 a.C., fecha bastante lejana de aquella en que se libró la guerra de Troya, 1080 a.C. Pero sucede que los antiguos no sabían calcular con certeza sus almanaques porque ignoraban cuándo nacería Jesucristo, momento en el cual se dio la vuelta a la numeración. Tampoco pudieron descifrar si Cristo nacía en el año 0 o en el año 1, y cada vez que hay cambio de siglo los columnistas se dividen en tres: los que celebran la fecha en el 99, los que la festejan en el 00 y los que festejan durante 24 meses seguidos. Volveré sobre este tema que me inquieta mucho. Abrevio. De las dos parejas de hermanos, los dioses reconocieron como fundadores a Rómulo y Remo y ungieron rey al primero. Surge así el milenio dorado, durante el cual Roma se convirtió en el principal imperio occidental. Conquistó primero la península itálica y luego todo el continente. Impuso el latín en los colegios, inventó el derecho romano, se peleó con los africanos, ver guerras púnicas en el capítulo anterior, y los incitó a avanzar sobre Europa encaramados en elefantes, por lo cual avanzar era un verbo que se conjugaba a 2 kilómetros por hora. Inciso 2, ver Aníbal en cualquier enciclopedia. Aplastó a los macedonios, forzó al rey Pirro, epirense, a una victoria que lo arruinó. Inciso 3. Efectivamente, lo adivinó. Este fue el famoso triunfo pírrico. Felicitaciones. Ocupó Egipto, Palestina y Siria. Liquidó lo que quedaba de Grecia. Venció a los galos. Ver Asterix. Dominó en España a las tribus que la habitaban y se apoderó a la fuerza de todas las islas grandes que se le atravesaron en el Mediterráneo. Inciso. De todos los enemigos vencidos por Roma, al lector contemporáneo quizás solo le llama la atención el rey Yogurto de Numidia, por sus bajas calorías y sus beneficios para el tránsito intestinal. Hasta establecer en firme el éxito comercial de las películas de romanos. Inciso 2. No recomiendo El manto sagrado con el insoportable Víctor Matur. Es mucho mejor Quo Vadis. Y trasladar el trono a Constantinopla en el año 357 después de Cristo, como veremos más adelante. Desde ese momento se impuso el cristianismo en el imperio, surgieron las discusiones bizantinas y empezó la famosa decadencia y caída de Roma, hasta convertirse en punto de mira a las invasiones bárbaras que la arrasaron en el siglo V. Regresaremos a los bárbaros en el capítulo 7. Ellos también solían volver. Lo interesante es que mientras Grecia desplegaba su sabiduría como un pavo real, Roma no era nada, apenas una ciudad pobretona. Y los latinos, sus habitantes, ni eran poderosos ni parecían interesados en invadir a nadie. De hecho, vivían apenas 6.000 kilómetros cuadrados, la mitad de la extensión de la isla de las Malvinas. Inciso 3. Como las Malvinas, Roma tampoco era ni es de los ingleses, aunque miles de ellos se paseen por sus calles durante el verano. Por eso el historiador alemán Alfred Heuss se pregunta cómo pudo ser que un pueblo de tan menguada importancia llegó a convertirse en uno de los imperios más extendidos y potentes de la historia. La respuesta es muy sencilla y le voy a dar a Heuss y a los lectores de este libro.
La explicación es que Roma era, como Pancho López, chiquita pero matona. La prueba es que los militares romanos no se abstenían de conquistar ningún territorio que divisaran a sus ojos. Lo hacían gracias a disciplinadas legiones de soldados que usaban minifalda y derrochaban habilidad y valor. Mientras tanto, en la capital, sus reyes, césares y emperadores cometían toda suerte de locuras, envenenaban a sus parientes, incendiaban ciudades, según se dice calumniosamente de Nerón, o nombraban cónsul a su caballo como Calígula. Dicho sea esto de paso, el caballo Incitatus, que era un pura sangre español, resultó mucho mejor cónsul que Calígula emperador. Según la ley del registro ciudadano de la República y más tarde del Imperio Romano, había que tachar un enorme número de inútiles, degenerados, idiotas, pervertidos y pirómanos. Inciso, el famoso Nerón, años 37 a 68, fue degenerado, pervertido, parricida e idiota, pero no pirómano, como pretende el irresponsable cine norteamericano, que lo acusa de haber incendiado a Roma en el año 64 mientras cantaba con su lira. El respetado historiador Tácito afirma que el emperador se hallaba en Anzio cuando ardió parte de la ciudad. Enterado, regresó de inmediato a Roma y de su propio peculio costeó un plan de socorro, alimentos y ayuda a las víctimas, además de alojarlas en su palacio. Es verdad, sin embargo, que muchas de ellas huyeron cuando Nerón quiso entretenerlas con sus abominables cantos. Al final solo quedaban a salvo unos pocos individuos, en realidad dos: Julio César, 100 a.C., 44 a.C. y Constantino I, 272-337. Si uno se fija bien, los jefazos romanos tenían determinados nombres, pero los conocía por otros. Calígula en realidad se llamaba Cayo Julio César Augusto Germánico. En cuanto a Augusto, cuando niño, no era más que Cayo Julio. Resulta curioso observar que lo mismo acontece con los líderes soviéticos. Lenin tenía por nombre Vladimir Ilich Ulyanov, y Lev Davidovich Bronstein fue conocido como León Trotsky. ¿Qué significa esta extraña coincidencia? Los historiadores están divididos. Unos sostienen que los líderes romanos eran comunistas y otros afirman que Lenin y Trotsky eran romanos. Julio César conquista en minifalda y vean este dibujo de matador de don Julio César. Pero vamos a Julio César, que nació exactamente un siglo antes de Cristo y murió de 56 años. Fue un gobernante poderoso y exitoso, atributos que debe sobre todo a dos circunstancias. Primera, pertenecer a familias poderosas y segunda, haber emprendido campañas militares con éxito. En efecto, ingresó a la política gracias a la influencia de su tío Cayo Mario y heredó el pontificado de otro tío, Cayo Aurelio Cota. Con un pie en la política que le permitió alcanzar la magistratura, puso el otro pie en la religión, donde llegó a ser Flamen Dialis, cargo que hoy no existe, y por eso, y por viejos problemas con el latín clásico, no me detengo en él. Finalmente, asentó con firmeza un tercer pie en el terreno militar. Convertido en pretor, edil, cónsul, triunviro, cuestor y otras cuestiones, visitó mucho de las comarcas que Roma había conquistado, como Hispania, y conquistó las que no había podido visitar. Su mayor victoria fue la reafirmación del Imperio Romano en las Galias, actual Francia y alrededores, y la exploración y control de Britania y Germania, puntos atrasados y paupérrimos de Europa que luego llegaron a ser las influyentes Gran Bretaña y Alemania. Esto demuestra que es un error despreciar a los menesterosos, porque en cualquier momento, 2000 años después, por ejemplo, pueden dar la sorpresa. Gracias a sus conquistas y habilidades como jurista, Julio César se convirtió en el hombre público más importante de su tiempo. No sin antes vencer también a algunos de sus coterráneos que le temían, lo envidiaban o ambas cosas al tiempo. De su vida sexual, se decía que era el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. Qué cansancio cualquiera de las dos situaciones. También se pensaba que era un genio en todos los territorios del saber. El célebre historiador italiano Guillermo Ferrero, que escribió 5 volúmenes, sobre la grandeza y decadencia de Roma, asegura que en nuestros días Julio César podría haber sido un gran industrial en Estados Unidos, un gran minero en el África meridional, un gran sabio o un gran escritor en Europa. Y, agrego yo, un gran teólogo en el Vaticano, pues fue autor de un estudio religioso, y un gran gramático en Colombia, pues escribió un tratado sobre esta ciencia, y un gran astrónomo en Monte Palomar, pues tenía teorías propias sobre las estrellas y los planetas.
Era, como se ve, una mezcla de Winston Churchill, Isaac Asimov y Pelé. Solo que Pelé juega fútbol, toca guitarra, canta y aconseja cómo vencer la disfunción eréctil, y Cayo Julio César Augusto Germánico no. Las épocas de prosperidad que trajo su gobierno provocaron, como suele ocurrir, una corrupción desaforada. Abundaban los nuevos ricos. Inciso, un ejemplo es el romano Eurisaco, que se hizo rico como panadero, multiplicó su fortuna revendiendo esclavos y alcanzó el top 10 de los multimillonarios de la República merced a sus negociados con entidades del Estado y el ejército. Cualquier parecido con casos actuales es mera coincidencia. Y derrochadores pululaban los usureros y banqueros y florecían los aduladores y lameculos. Tampoco faltaban los enemigos, un grupo de los cuales acabó con su vida en marzo del año 44 a.C. Cuando lo asesinaron, César preparaba la conquista de Persia y quería que lo elevaran a emperador, o como mínimo rey del imperio. Sobre el crimen se ha esparcido una falsa versión que conviene aclarar. Según ella, fue apuñalado en el edificio del Senado por su propio hijo, y en el momento de morir se cubrió con la toga y musitó: «Tú también, Bruto, hijo mío». Más bruto es el historiador que sostenga semejante patraña, pues está demostrado que recibió el ataque en el Teatro Curia de Pompeyo, una especie de centro cultural y deportivo donde se hallaba despachando el Senado. No fue tampoco víctima de un descendiente suyo, sino una pandilla de conspiradores, uno de los cuales era, como un hijo, para él. Inciso 2, Ferrero señala que las palabras de Bruto y el gesto de cubrirse con la toga son una fábula, una fantástica leyenda. Shakespeare y Hollywood no lo supieron a tiempo. Era como un hijo para él, era el tal Bruto, Décimo Bruto. Poco antes de que ocurriera el crimen, un simpatizante de César intentó alertarlo sobre la conjura, pero no logró hacerlo. Entonces cayeron sobre él los asesinos. Tulio dio la señal. Casca lo hirió con arma blanca en el cuello. El hermano de Casca le cascó en el costado y Bruto le propinó una estocada en la ingle. Luego los cuatro siguieron pinchándolo y cortándolo. Plutarco informa que el cadáver acusó 23 heridas. Por fortuna, como en el corrido de Rosita Alvírez, solo 5 eran mortales. Breve historia de este puto mundo, divertido, bacanísimo de leer. Un maestro, el señor Daniel Samper Pisano. Y este es mi recomendado y nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Estamos hablando. Chao.